Hemos aprendido que iglesia no es un auditorio, que iglesia es más que una institución. Iglesia somos personas. Por eso creemos en esa iglesia virtual. Creemos que es imposible bíblicamente ser cristianos sin pertenecer a una iglesia. Que la iglesia, por más imperfecta que sea, sigue siendo el cuerpo de Cristo, sigue siendo la iglesia del Señor. Y cuando hablamos mal de la iglesia, ¿de quién hablamos mal? Pues de nosotros, porque ¿qué soy yo? ¿Y qué eres tú? ¿Y qué eres tú? ¿Y qué era lo que cantábamos ahora? Somos iglesia. Eso somos iglesia. Y hoy quiero cerrar esta serie y quiero empezar haciendo una pregunta un poquito mundana. Perdónenme, ténganme paciencia. Yo sé que ustedes son de los que solo oran, leen la Biblia y nada más, pero de repente alguien aquí o allá conectado ha visto la película Madagascar. Poquito, ¿no? Ustedes viven pero reconsagrados. Bueno, para que se animen a verla, la película Madagascar es una película muy especial. Pareciera para niños, pero es para todo público. Es la historia de unos animalitos, especialmente 4. Un león que se llama... Eso. Ya vi que sí lo han visto. Una cebra que se llama... Una jirafa que se llama... Y una hipopótamo que se llama... Eso, ya, no diga que se va a boletear, pero ya sabemos que la han visto. Son unos animalitos que viven, digámoslo así, en un estado de confort y comodidad en el zoológico de Nueva York. Pero de esos animales hay un animalito que es así como soñador y aventurero. ¿Quién es? La cebra, sí. Marty, que dice, no, tiene que haber algo más. Y por culpa de esa cebra, estos animales terminan por allá en Madagascar. Por allá van a parar y se dan cuenta de algo. Y es que la vida no es un circo, no es un zoológico, que la vida real es una jungla. Y gracias a eso, pues estos animales terminan salvando la vida de otros animalitos allá en Madagascar. Pastor, ¿y por qué nos cuentas esto? Porque posiblemente la pandemia nos ha sacado a nosotros de nuestra comodidad, de nuestro confort, y hemos tenido que enfrentar nuevos retos. Y lo que yo espero es que hayamos aprendido y hayamos entendido que este lugar no es un circo, no es un zoológico donde venimos a rugir y alegrar a la gente, sino que este lugar es un lugar donde Dios nos trae para entrenarnos, capacitarnos y salir allá afuera a cumplir nuestra misión y nuestro propósito. Si está entendiendo, diga amén a eso. Para eso estamos aquí. Y como iglesia debemos ser agresivos. Porque cuando usted mira el león, el rey de la selva, Alex, pero cuando él está en Madagascar, ¿de qué se da cuenta? Pues que realmente frente a la realidad de la vida él como que no sirve, porque está amaestrado, está domesticado. Lo que yo quiero compartir hoy lo he titulado, y no se me vaya a desconectar, por favor, no apague ese dispositivo. Pero este es el título de mi mensaje para hoy. Yo quiero hablar hoy acerca de esto. La iglesia no sirve para nada. La iglesia no sirve para nada. Y quiero que vaya a la Biblia, a la palabra de Dios.
a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Si la tiene en papel, bien pueda, en el celular, donde sea. Y si estás conectado por primera vez, aquí te vamos a proyectar el texto para que leas la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice así, y la leo en la Nueva Versión Internacional. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. Y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan. ¿Cómo tropiezan? Al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, y si puede léalo conmigo en voz fuerte, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén y amén. Que el Señor bendiga la exposición de esta palabra. Hay una verdad que quiero dejar en su corazón, y es esta, como para irlo relajando un poquito, porque con ese título uno se asusta, ¿cierto? Que la iglesia no sirve para nada. Entonces uno como dice, entonces mejor, pues vámonos. Pero esta es la verdad que quiero dejar en su corazón. Si la iglesia no cumple su propósito, no sirve para nada. La iglesia que el Señor fundó tiene un propósito, y si ese propósito no se cumple, pues no va a servir. El propósito de este aparato que tengo en mis manos es amplificar la voz, pero si esto no llegara a servir para eso, ¿para qué sirve? ¿Servirá para martillo? ¿Para qué puede servir? Sencillamente para nada. Así que vamos a tratar de responder a la luz de este texto esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué ocurre para que la iglesia no sirva para nada? ¿Cuándo y de qué manera es que la iglesia deja de ser relevante? ¿Por qué? ¿Por qué puede haber una iglesia que no sirva para nada? Y quiero dejar en su corazón
3 verdades y me fascina cuando veo personas que toman nota. En primer lugar, la iglesia no sirve para nada si no acerca a Dios. La razón por la que Dios creó la iglesia es para que la iglesia acerque a Dios, para que la iglesia atraiga la presencia de Dios, para que cuando estamos reunidos como iglesia, como familia de Dios, sea de manera presencial o virtual, se sienta la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos en esta hora, cuando estábamos alabando a Dios, sentimos la presencia de Dios? Para eso existe la iglesia, para acercar a Dios, para que la presencia de Dios se sienta y la palabra de Dios se entienda. Mira cómo dice el versículo 4. Pedro dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Él al acercarse a Él. Ahí está la clave. Y parece algo contradictorio, pero es que realmente hay iglesias que en lugar de estar cerca de Dios están lejos. Iglesias que no sirven porque se han convertido en circos, en shows, donde la gente entra a esa reunión y sale y siguen igual. No hay cambio, no hay transformación. Y lo que dice Pedro aquí es que Cristo, el Señor Jesucristo, es la piedra viva, es decir, Él es la piedra principal, el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia no es el grupo musical, el fundamento de la iglesia no es el pastor, no son las luces, no es la tecnología, porque por casi año y medio no tuvimos nada de eso, no tuvimos templo, no tuvimos reuniones presenciales, pero aún así estamos aquí diciendo: nunca dejamos de ser iglesia, porque podemos ser iglesia sin templo, pero no podemos ser iglesia sin el Espíritu Santo de Dios. Sin Dios no hay iglesia. Lo que se necesita es a Dios. Pero en este versículo dice que esa piedra que es Cristo fue rechazada. ¿Por quién? Por los seres humanos. Rechazada. Y eso nos recuerda por allá el Evangelio de Juan, donde Juan dice que Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuántos le recibieron, y cuántos le recibieron aquí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿de qué les dio derecho? De ser llamados hijos de Dios. Cristo es esa piedra viva. Y cuando en el original dice eso, significa que no hay más. No hay otro camino, solo Cristo. No todos los caminos conducen a Dios, solo Cristo. Cristo es esa piedra principal, la que marca las características de esa edificación. Y lo que dice aquí el texto es que cuando una persona se acerca a Dios, y hay que aclarar lo que significa acercarse. Acercarse no es tener un encuentro emocional, no es venir a una reunión como esta y decir qué lindo, llorar y salir y seguir siendo los mismos. No, la palabra acercarse significa convertirse. La palabra acercarse es tomar una decisión firme, radical, de rendirse a Dios y de permanecer en Él. Como Jesús dijo alguna vez a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer.
Acercarnos a Dios es confiar únicamente en Cristo para la salvación. Acercarnos a Dios es responder al mensaje del Evangelio. Jesús dijo cosas como estas: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. Por allá la escritura a los Hebreos dice: por eso también, hablando de Cristo, puede salvar por completo a los que por medio de Cristo se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos aquí ya se acercaron a Dios? ¿Y cuántos se acercaron para quedarse agarrados de Dios por el resto de la vida? Eso es acercarse. Es decir, si hay una iglesia o un grupo que se llama iglesia, pero las personas no se han convertido, esa iglesia no sirve para nada. Eso se puede llamar un club social, se puede llamar cualquier cosa, pero no iglesia. Mira cómo dice Pedro en el versículo 5. También ustedes, eso te incluye a ti y me incluye a mí. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa, no material, sino una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Es decir, que cuando tú y yo voluntariamente decidimos acercarnos a Dios, automáticamente nos convertimos en piedras vivas. ¿Y qué hace Dios con esas piedras vivas? Empieza a construir una casa. ¿Pero una casa de qué clase? ¿Material o espiritual? Espiritual. Recordemos que en el Antiguo Testamento Salomón construyó una casa para Dios, el templo. Y en ese templo Dios se manifestaba de una manera especial. Los judíos ofrecían sacrificios de animales, de granos, de cereales. Esa era la casa. Pero hoy en día, pregunto y por favor respóndame, hoy en día, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Y como iglesia, ¿qué somos? Una casa espiritual. Cada uno de nosotros es como un ladrillito, una piedra que el Señor va añadiendo para formar esa gran casa. De hecho, la Biblia llama a la iglesia familia, llama cuerpo, porque eso somos. Mira un texto del apóstol Pablo en Efesios 2. Pablo dice, y esa es la base de la canción que cantábamos: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. ¿Qué somos? Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En Él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Cuándo se empezó la construcción de este edificio espiritual? No esta casa, de la iglesia. ¿Cuándo empezó? ¿Alguien sabe? ¿Sabe cuándo empezó? El día del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino, llenó a los 120 que estaban allí y empezaron a ser añadidas piedras espirituales. ¿Y cuándo terminará la construcción de este edificio? Cuando Cristo regrese. ¿Y cuántos todavía creen y esperan el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo? Lo estamos esperando. Pero óyeme bien, si la iglesia
no se acerca a Dios, no sirve para nada. Y ese es un gran peligro, porque es probable que hoy en día hayan grupos llamados iglesias, pero que están lejos de Dios. ¿Para qué sirven esos grupos? Para nada. La pregunta que tenemos que hacernos en este primer punto es: pastor, ¿y cómo nos acercamos a Dios? Mira, nos acercamos a Dios por lo menos de tres formas. Nos acercamos a Dios cuando nos reunimos como iglesia, sea de manera presencial o de manera virtual. Somos iglesia. Ahí estamos acercándonos a Dios. Nos acercamos a Dios cuando nos conectamos con un grupo pequeño. Nuestra iglesia los llama GCI, grupos de crecimiento integral, sean presenciales o virtuales. A propósito, si no perteneces a uno, ahora cuando aparezca un número en la pantalla, escríbenos ahí porque queremos que formes parte. Y si tú estás aquí y no eres parte de un grupo, ahí en la plazoleta hay una carpa blanca donde puedes ir y decir: yo quiero formar parte de un grupo, porque así es que nos acercamos a Dios. Y la otra forma como nos acercamos a Dios es diariamente, teniendo un tiempo especial para leer la Biblia, para orar, algo que nosotros llamamos el tiempo con Dios. Santiago dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Eso lo extrañaba. Antes solo le predicaba una cámara, pero usted me va a ayudar hoy. Dígale al que está a su lado: acércate a Dios. Tú que estás allí, dilo: acérquense a Dios. Pero hay algo más. En segundo lugar, la iglesia no sirve para nada si no agrada a Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, dice el versículo 5 que nos convertimos en un sacerdocio santo. ¿Para qué? La última parte de ese texto dice: para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, usted que conoce la Biblia, dígame, ¿qué clase de sacrificios se ofrecían? Se sacrificaban vacas, ovejas, palomas. Los más pobres al menos llevaban granos, cereales. Esos eran los sacrificios. Y el judío, ¿para qué ofrecía eso? ¿Cuál era el propósito? Tener el perdón de los pecados, agradar a Dios. Pero gloria a Dios que Cristo vino. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde que Cristo vino ya no se necesitan más sacrificios de animales, porque la sangre de Cristo ha sido derramada y su sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya. Ya no se necesitan más sacrificios. Por eso me preocupan aquellos que un día están en la iglesia y al otro día están por allá buscando sus raíces hebreas. Ay, yo como que soy hebreo. Pero ¿cómo, hermano? Si usted nació por allá en Ramiriquí, Boyacá. Sí, pero a mí me dijeron que yo como que era judío, sí. ¿Quién sabe? Bueno, mejor ni hablo más del tema para no meterme en problemas. Lo cierto es que hoy, amados, hoy no tenemos que ofrecer sacrificios de animales, pero según el texto que leíamos, debemos ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué clase de sacrificios? Le voy a mencionar unos rápidamente. Anote el texto. Romanos 12:1. Dice Pablo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca, aquí está el primero, su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que debemos presentar diariamente a Dios? Nuestro cuerpo. Cuando usted se despierte mañana y abra los ojotes grandes que Dios le dio, dígale: Señor, gracias por este día. Hoy te consagro mi cuerpo, mis ojos los consagro para ti, mis oídos los consagro para ti, mi lengua la consagro para ti, mis manos, mis pies, todo mi cuerpo es un sacrificio para ti. Ese es un sacrificio espiritual. Otro, Romanos 15:16. Pablo dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal ¿de qué? De proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el otro sacrificio que debemos presentar a Dios? La predicación. La predicación no es un privilegio de los pastores. Todo verdadero cristiano debe predicar el evangelio. Yo dije, no sé si es que no me escucharon, pero todo cristiano debe predicar el evangelio. Ese es un sacrificio espiritual. Donde quiera que Dios te ha colocado, tienes que predicar. Porque si Dios te colocó en la universidad, en el trabajo, y no predicas, no sirves para nada. Filipenses 4:18. Dice Pablo: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Comprensión de lectura. ¿Cuál es el sacrificio espiritual ahí? ¿Cuál es? La ofrenda. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas. Así que deje ese cuento que algunos cristianos por ahí salen: no, yo no diezmo porque Dios no necesita dinero. Yo agarro el dinero, voy y hago mercados y le doy a los pobres. Deja de estar haciendo con la plata de Dios lo que no te corresponde. Eso tienes que dárselo a Dios, y ese es un sacrificio espiritual para que el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra. Otro sacrificio, Hebreos 13:15. Dice el escritor a los hebreos: así que ofrezcamos continuamente por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuál es el sacrificio espiritual aquí? Eso, miren ustedes cómo van agarrando el mensaje. La alabanza. Pero aquí dice sacrificio de alabanza. ¿Qué significa eso? Que hay momentos en la vida en que uno alaba porque hay razón. Si usted mañana llega al trabajo y le dice: oye, te vamos a aumentar el sueldo, ¿tú qué dices? ¡Aleluya! Pero si mañana te dicen: qué pena, es que estamos un poco apretados, y quedas despedido, ¿qué tienes que hacer? Sacrificio de alabanza. Vas al médico y el médico dice: uy, usted está pero enterito, así como usted va 100 años. ¿Usted cómo sale de ese consultorio? ¡Ay, tremendo! Pero si usted va al médico y le dice: mire, le queda poca vida, y usted dice: doctor, ¿cómo cuánto tiempo me queda?
10, 9, 8. Usted tiene que aprovechar esos 10 segundos para sacrificar alabanza, para decir: Señor, gracias. Y amén. Eso es un sacrificio. Mira el versículo 16 de Hebreos 13. Dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. ¿Por qué? Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Es decir, cuando tú dices: pues no tengo mucho, pero voy a compartir con el que no tiene, y compartes tu mercado, tu ropa, tus cosas, ¿qué estás haciendo? Agradando a Dios. Amados, la iglesia que no agrada a Dios no sirve para nada. Y déjame decirte algo. Durante esta pandemia yo tuve que afirmar aún más mis valores. Y si hay algo de lo que estoy convencido ahora que vuelvo a la presencialidad, es que yo no estoy aquí de pie para ganar el aplauso o la aprobación de la gente. Si lo que yo predico a ti te gusta o no te gusta, lo digo con amor, a mí no me importa nada. Lo que yo quiero es ganar el aplauso y la aprobación del Dios del cielo. Yo volví para agradar al Dios del cielo, porque no importa a quién agradas si desagradas a Dios. Pero si agradas a Dios, no importa a quién desagradas. Así de sencillo. Tenemos que agradar a Dios. Quiero solo que veamos un versículo. Versículo 6 dice, así dice la escritura allí en el texto base: miren que pongo una piedra en Sión, una piedra principal y escogida y preciosa. Y el que confía en ella, es decir, el que confía en Cristo, ¿qué dice? Jamás será defraudado. ¿El político te va a defraudar? ¿El amigo te puede defraudar? ¿Tu familiar te puede defraudar? Sí, pero el que confía en Cristo jamás será defraudado. Y el versículo 7 dice: para ustedes los creyentes, esta piedra que es Cristo es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon ha llegado a ser piedra angular. 8. Y también, ¿en qué se convierte? En una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Y dice, ojo con esto: tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Todo el que rechaza a Cristo, lo que dice la Biblia es que va a tropezar y va a caer. Los judíos tropezaron porque ¿qué hicieron? Rechazaron a Cristo. ¿Y por qué los judíos del primer siglo lo rechazaron? Porque Jesús no encajó en lo que ellos esperaban. ¿Qué era lo que los judíos esperaban? ¿Un líder político? ¿Un líder militar? Alguien que con la espada en la mano viniera y quitara el yugo del imperio romano. ¿Pero qué les dijo Cristo? No, mi reino no es de este mundo. Pero Jesús no se dejó contratar para la primera línea. Digo, no, qué pena, esto no es lo mío. Yo no vine para eso. ¿Y por qué razón muchos hoy tropiezan? Por lo mismo. Ahora que hubo tanta protesta social, la cual yo tengo que decir, las razones de esa protesta yo estoy de acuerdo, las comparto. Jamás estaré de acuerdo con la corrupción o con la injusticia, jamás. Pero los métodos que se utilizan, jamás los voy a compartir tampoco. Entonces, me dieron palo, me dieron garrotes, y me hubieran tenido de frente, capaz de que hasta me queman. Porque están pensando que la iglesia del Señor está aquí para apoyar a un político, sea de la izquierda o de la derecha. Y déjame decirte, jamás la iglesia de Cristo debe optar por
por estrategias políticas. No, la iglesia tiene un poder mayor que el de la izquierda y el de la derecha. Tenemos el poder de arriba y con ese poder podemos cambiar y transformar las naciones de la tierra. Cuando la iglesia toma opciones políticas y se matricula con un partido, con un candidato, para mí esa iglesia no sirve para nada. Tenemos un mensaje. Ay, pastor, pero a usted no le preocupa que la gente lo rechace. A mí, ¿qué me importa? ¿A Jesús lo rechazaron? Entonces, ¿qué espero yo? Esto no es un reinado de belleza. Yo no estoy aquí queriendo ganar popularidad. Lo que yo quiero es cambiar y transformar las naciones de la tierra en el nombre de Jesús. ¿Por qué nos rechazan? Porque no somos su apoyo para sus intereses. Sencillamente es que el reino de Dios es totalmente diferente. Y lo digo una vez más. La iglesia que no sirve para nada es la que no agrada a Dios. Pero esta iglesia, y usted lo va a responder si está de acuerdo, esta iglesia, con la ayuda de Dios, vamos a agradar a Dios, pase lo que pase. Así este mundo nos rechace, vivimos para agradar a Dios. Aleluya. Y en tercer lugar, la iglesia no sirve para nada si no anuncia a Dios. Si no anuncia a Dios, la iglesia no sirve. Nuestro mensaje no es político. Nuestro mensaje no es psicológico, terapéutico, coaching. Nuestro mensaje es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento solo Israel podía darse, digámoslo, ese lujo de decir, somos el pueblo de Dios. Lo curioso es que los judíos no entendieron para qué Dios los escogió. Y ellos eran tan tontos que creían que Dios los había escogido por ser especiales. A pesar de que más de una vez, ¿qué le dijo los profetas al pueblo de Israel? No. Dios no los escogió a ustedes por ser especiales. Los escogió porque Dios quería que a través de Israel las naciones de la tierra fueran bendecidas. Pero usted ha leído el libro de Jueces. ¿Eran un buen ejemplo los judíos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Ahora, en este tiempo, el pueblo de Dios, y ojo, para que se desmatricule de las raíces hebreas, hoy en día el pueblo de Dios no es Israel. Hoy en día el pueblo de Dios, que es la iglesia, está formada por gente de toda raza, lengua, nación y tribu. Alabado sea Dios. Por eso podemos decir, somos el pueblo de Dios, de toda cultura, de toda tribu. Eso es lo que somos. Y mira en el versículo 9, Pedro dice lo que somos, es decir, nuestra identidad. ¿Y qué somos? Porque hay algunos que dicen, usted no sabe quién soy yo. Pero aquí dice que sí sabemos. Dice, pero ustedes son linaje escogido. Un comentario sobre eso. Esta expresión, linaje escogido, es sencillamente entender para qué Dios nos escogió. Hemos sido escogidos para bendecir a otros. Ahora usted me preguntará, pastor, o sea que Dios desechó a Israel. No. Cuando el Señor complete el número de los salvados en la iglesia, retomará su trato con Israel. Pero en este momento el pueblo de Dios es todo tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué más dice que somos? Real sacerdocio. Es decir, como buenos sacerdotes tenemos que interceder ante Dios a favor de las naciones. Tenemos que trabajar para que este mundo conozca a Dios. Tenemos que trabajar para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Si no hacemos eso, ¿para qué servimos?
Para nada. ¿Qué más dice que somos? Nación santa. Y ojo con esa expresión, ¿nación qué? Santa. ¿Qué debe caracterizar a la iglesia? La santidad. Y hay algunos que eso no les gusta y están buscando, entre comillas, una iglesia donde los incluyan, donde los acepten. No, a mí esa iglesia sí me gusta porque allá no exigen, allá no hay perfil, allá no hay nada. Déjame decirte, el Dios que nos llamó es santo y por lo tanto nosotros, miembros de su familia, tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué más somos? Dice, pueblo que pertenece ¿a quién? ¿A quién pertenecemos nosotros? ¿Tenemos dueño, sí o no? ¿Y por qué tenemos dueño? Porque fuimos comprados. ¿Y cuál fue el precio que se pagó para comprarnos? La sangre de Cristo. No fue oro, ni plata, ni piedras preciosas. La sangre de Cristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿y para qué tanto? ¿Para qué tanto gasto el Señor? Mira la última frase de este versículo. Para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí en ese solo versículo está la identidad de la iglesia y el propósito de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Para proclamar. ¿Y qué debemos proclamar? Las virtudes de Dios. Tenemos que proclamar el evangelio y nuestra vida tiene que ser un mensaje. Esto no lo hacemos aquí dentro del templo. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? Ahora, en unos minutos, cuando salgamos de aquí. Mañana cuando vayas al trabajo, allí la gente tiene que notar que tú eres un pueblo diferente, que tú eres un pueblo especial, que realmente Dios te ha cambiado. Porque si eso no se ve, ¿para qué sirve esta iglesia? Para nada. Para nada. La iglesia cristiana de los primeros siglos sí sirvió. ¿Por qué sirvió? Porque sencillamente se acercó a Dios. Porque sencillamente vivió para agradar a Dios. Y porque anunció a Dios. Por eso esta iglesia hizo que el imperio romano doblara sus rodillas delante del Señor, a pesar de las persecuciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Porque si no lo hacemos, porque si no lo hacemos, porque si no nos acercamos a Dios, porque si no agradamos a Dios, porque si no anunciamos el evangelio. Mire que el Señor lo dijo. Usted dirá, pastor, ¿de dónde sacó ese título de la Biblia? Mateo 5:13. Jesús dijo, hablando de la iglesia, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿qué dice? Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Léalo, por favor. Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Pero ojo, quiero terminar. Cuando yo hablo de iglesia, no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de una institución, como algunos de manera despectiva hablan. Cuando hablo de iglesia, ¿de quién estoy hablando? De personas, de ti y de mí. Estoy hablando de ti, porque nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia. Y por lo tanto,
No podemos caer en el error de los 4 animalitos de Madagascar, que convirtieron el zoológico en un lugar para estar cómodos, frescos y tranquilos, cuando allá afuera hay una realidad. Y la realidad es que la iglesia no puede ser un circo. Dígale a alguien, la iglesia no es un circo. Aquí no venimos a un show. No. La iglesia es un campo de entrenamiento donde nos entrenan para salir a la jungla y enfrentar este mundo y transformarlo en el poder del Espíritu Santo. Para eso existe la iglesia. Porque si no lo hacemos, no servimos. Es fácil convertirnos en Alex el león, que en el zoológico de Nueva York ruge. ¡Ah! Pero cuando va a la jungla, no hace nada. No sirve. ¿A dónde tienes que rugir? Allá afuera. Que se note que somos iglesia. Amados, hoy 29 de agosto, y marque esta fecha, hemos vuelto a la presencialidad. Hemos vuelto a este lugar. ¿Pero para qué hemos vuelto? Para convencernos de que tenemos una misión. Tenemos una misión que cumplir. Sea virtual o sea presencial, tenemos una misión que cumplir. La iglesia, esta iglesia, seguirá siendo presencial y a la vez virtual. Lo importante es que vamos a cumplir nuestra misión. Porque si no cumplimos nuestra misión, no servimos para nada. Pero cuando la iglesia cumple su misión, genera verdadera transformación. Que el Señor nos ayude a todos. Que Dios nos ayude a ser la iglesia del Señor, la iglesia que Él quiere. Tú que estás aquí en este auditorio, por favor, colócate en pie. Vamos a hablar con Dios. Ustedes que están allí en la virtualidad, por favor, conéctense con Dios. Yo creo que la virtualidad es una linda opción, siempre y cuando estemos en lo que estamos. Porque si tú prendes el televisor, prendes el computador, el celular, pero estás haciendo otra cosa, no. Tienes que estar en lo que estás. Tienes que ser iglesia. Cierra tus ojos. Si puedes, levanta tus manos. Y en esta tarde dile al Señor, ¿a qué te comprometes? ¿Qué decisión tomas? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a ser de los que sirven o de los que no sirven? ¿Vas a ser de los que te acercas a Dios y acercas a Dios a esta generación? ¿Vas a ser de los que agradas a Dios? ¿Vas a ser de los que anuncian el Evangelio, la palabra de Dios? Porque ese es nuestro propósito. Y si no lo cumplimos, no servimos para nada. Padre, en esta tarde te damos gracias por esta tu palabra. Señor, me emociona hasta las lágrimas volver a este lugar de tantos recuerdos, de tantas experiencias, lugar donde he visto tantas familias transformadas, vidas cambiadas, jóvenes encontrar el sentido de la vida. Señor, gracias. ¿Qué puede haber mejor que eso? Señor, te damos gracias porque durante estos 17 meses guardaste esta iglesia. No se acabó, porque es tuya, porque nació en tu corazón,
porque estas sedes allí en Granada, Puerto Lleras, Quipile, Caragoa, La Capilla, no se acabaron. Ahí están, siendo sal y luz. Porque estas iglesias allí en la Comuna 4 de Soacha, en Ciudad Bolívar, en Sierra Morena, en El Amparo, en Suba, no se acabaron. Sí, algunos de nuestros hermanos se nos adelantaron. No los veremos más en esta tierra. Ellos no volverán a nosotros, pero nosotros un día iremos a donde ellos están. Señor, estamos agradecidos porque seguimos siendo iglesia. Y ahora que hemos vuelto, Señor, te pedimos que nos ayudes a cumplir nuestro propósito, que nos ayudes a vivir cerca de ti, que nos ayudes a vivir para agradarte a ti, que nos ayudes a anunciarte a ti allí donde nos colocas. Señor, que este grupo de hermanos que está aquí y los que están ahí conectados por estas redes sociales, mañana lunes salgan desafiados a transformar este mundo, a cambiar esta sociedad, a predicar el evangelio, a vivir para agradarte a ti. Señor, llénalos de tu espíritu, llénalos de tu poder, llénalos de tu fuerza, de tu gracia. Levanta esta hermosa juventud que está aquí, los jóvenes que están allí conectados, levántalos. Levanta pastores, levanta misioneros que vayan a cumplir la misión, que salgan del zoológico de Nueva York y vayan a Madagascar, donde hay tantos que necesitan conocerte. Señor, levántanos y ayúdanos. No quisiera dejar pasar este momento sin dar la oportunidad a aquellos que están conectados a través de estas redes sociales, o alguno de los que está aquí en esta tarde y que al escuchar esta palabra dice: yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero ser parte de la iglesia, quiero hoy acercarme a Dios. Si esa es tu decisión, allí donde estás, con todo el corazón, quiero que repitas conmigo esta oración. Tú que estás ahí conectado en las redes sociales, di conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, he hecho lo malo, me arrepiento, te pido perdón, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Un aplauso a aquellos que hoy toman esta linda decisión. Aleluya. Y tú que tomaste hoy esta decisión, escríbenos un mensaje o llámanos al teléfono que aparece en pantalla, al 314-297-4108. Queremos saber de ti y queremos ayudarte en este nuevo caminar con Dios. Y tú que estás aquí en este lugar y has tomado esta decisión, o quieres formar parte de un grupo pequeño, recuerda, ahí en la plazoleta hay una carpa donde quiero que te acerques y le digas a los que están allí: quiero ser parte de un grupo, quiero ser parte de la iglesia, quiero ser parte de esta linda familia que es la familia de Dios.